amigos de Literatura en Voz de sus Autores, mi nombre es Ali Rodríguez y el día de hoy junto con el Anaquel Literario hemos preparado un nuevo episodio. Yo me siento muy contenta de poder presentar a ustedes a nuestra nueva invitada. Ella es Alejandra Cruz Castilejo. Acompáñenme a leer su semblanza. Ella nació en Michoacán, México, en el año 1983, graduada como licenciada en Educación Primaria en la Escuela Normal Urbana Profesor Jesús Romero Flores. Ha colaborado en las antologías Normalista 2004, Los Otros Motivos, tomo 1, Homenaje a la Literatura Contemporánea y Alas de Mariposa en el mismo año. Actualmente ha publicado en las revistas Rigor Mortis, Perro Negro de la Calle, Centena, Posada, Alamayer, Comuya, así como en otras páginas de difusión cultural. Es fundadora del colectivo cultural Voces de Michoacán. Muy bien, después de haber leído esta semblanza, me gustaría compartir también que apenas acaba de sacar su libro de cuentos. Y yo me siento muy orgullosa de que también forme parte del comité editorial del arte convertido en escritos y su nueva revista, El arte de soñar despiertos. Sin más, pasemos a que esta autora nos regale un poco de sus palabritas, como diría por ahí una de mis maestras, y que por supuesto nos enseñe el interior de nuestra Alejandra Cruz. Espero que para la siguiente vuelvan a acompañarme. Es un placer para mí estar con todos ustedes. Les envío un abrazo desde Xochimilco, Ciudad de México. Hola, soy Alejandra Cruz. Los saludo desde Michoacán, México. Y bueno, el día de hoy estoy muy contenta porque he sido invitada al programa Literatura en Voz de sus Autores con Ali Rodríguez, programa que produce Anaquel Literario. Y bueno, para iniciar quiero platicarles un poquito de cómo es que llega la literatura a mi vida. Bueno, cuando yo era niña no tenía mucho acceso a libros de literatura. Era realmente muy difícil tener acceso a estos libros. Yo soy de un pueblo muy pequeño que se llama Sirahuén y bueno, ahí no teníamos una biblioteca pública. Las únicas bibliotecas a las que podíamos tener acceso eran a las de las escuelas y generalmente en las poblaciones pequeñas estas bibliotecas pues cuentan con muy pocos libros, así que fue realmente difícil tener acceso a la literatura. Sin embargo, en ocasiones algunos profesores tenían ciertas bondades con nosotros, nos prestaban algunos libros y estos libros eran prácticamente un tesoro porque leer un libro literario era bastante difícil, así que cuando llegaban estos libros a mis manos, pues automáticamente yo los devoraba, ¿verdad? Entre los primeros pues está El Lazarillo de Tormes, que es un libro que a mí me invitó pues a soñar de inicio. Puedo decir que algunos contactos con las letras, mis primeros contactos con estas letras son libros o revistas que en ocasiones llegaban a mi casa, que en mi familia en ocasiones llevaban estos libros y yo los leía, aunque no eran apropiados para mi edad, pero bueno, fue el primer acercamiento a la lectura. Posteriormente, cuando yo ya tengo acceso a libros ya más en forma, libros literarios, como lo dije en mi etapa de estudiante de primaria,
Me doy cuenta que los libros de literatura invitan a soñar y me gusta esta parte de adentrarme en las historias, principalmente pues eran cuentos lo que yo leía, entonces me gusta cómo el autor manejaba un mundo propio, cómo los personajes al imaginarlos cobraban vida y sus diálogos se repetían dentro de mi cabeza, ¿verdad? Entonces me empieza a gustar todo este mundo de fantasía que corre en torno al cuento. Mi primer acercamiento fue con cuentos cortos. Bueno, el segundo acercamiento es cuando precisamente en la escuela los profesores piden que produzcamos un cuento. Generalmente en los niños de primaria se maneja ese tema de creación de pequeños cuentos o adaptación de obras teatrales y esto abre la puerta para que yo, siendo una niña, produzca mi primer cuento. Recuerdo que se llamaba El Tesoro de la Felicidad. Bueno, era un cuento bastante soñado pero bonito porque yo tuve la oportunidad de poder por primera vez expresar lo que sentía y poder crear mi mundo. Y para mí eso fue bastante importante porque pude por vez primera, como dije, crear mi propio mundo, mis propios personajes. Recuerdo que era un cuento de 4 hojas, tamaño carta. Ya no recuerdo muy bien la historia porque, bueno, ya tiene bastantes años que lo realicé. Posteriormente, ya siendo un poco más grande, 12, 13 años, realizo mi segundo cuento, igual como una tarea escolar. Es un cuento ya más en forma, con una estructura ya más desarrollada, más entendible, con mayor coherencia. Y bueno, esto me permite a mí darme cuenta que la escritura es un medio en el que yo podía expresarme sin límites. Entonces para mí fue muy importante la creación de estos breves cuentos en la edad de niña y de adolescente. Dejo pasar bastante tiempo porque ya no escribí más, dejé pasar el tiempo, solamente me dediqué pues a leer algunos libros durante esos años y no vuelvo a escribir hasta que entro a la universidad. En mi caso, bueno, yo entré a una escuela normal, soy profesora de primaria y entré a una escuela llamada normal urbana, y es ahí donde publico mi primer cuento. Se realizó una antología llamada Antología Normalista en el año 2004 y entonces, bueno, se abrió una convocatoria en la cual yo inicié a redactar mi primer cuento ya en forma, con una estructura como tal. Y bueno, fue un gusto para mí ver que ese cuento que yo escribí salió en esta antología. Entonces fue muy bien recibido en ese momento y tener la antología en físico en mis manos fue algo bastante agradable que me dijo, esto me gusta. Después de eso dejé pasar bastantes años sin publicar. Esa fue la primera publicación y yo dejé pasar muchos años. Hasta después, en 2019, empecé a producir algunos cuentos que no me animaba a publicar hasta que, bueno, decidí iniciar en la publicación en una revista que se llama Rigor Mortis. Me llamó mucho la atención esta revista porque tiene unas ilustraciones bellísimas. Entonces decido publicar ahí un primer cuento
que se llama El Cuadro. El Cuadro es ese cuento que me abrió las puertas para yo querer volver a publicar, para yo decir, quiero seguir haciendo cuentos. Y a partir de este cuento que se llama El Cuadro, vino un cuento que se llama Gota Roja y sucesivamente vinieron otros cuentos. No quiere decir que solamente escriba cuento, a mí también me gusta bastante escribir poesía. Me gusta la poesía breve, no me gusta la poesía muy larga. Entonces, empiezo a publicar tanto cuento como poesía en diferentes revistas, en diferentes páginas. Y bueno, finalmente me doy cuenta que ya tengo varios cuentos, ya tengo varios poemas y me decido a reunirlos todos bajo una temática en un solo libro. Pero bueno, de esto les contaré un poquito más adelante. Mi consejo para las personas que saben escribir, que gustan de la escritura y aún no se atreven a mostrarlo sería que no tengan miedo, aviéntense. Escribir es algo muy bonito, la escritura es un medio de expresión en donde podemos crear nuestras propias historias, nuestros propios mundos, nuestros propios personajes, podemos hablar de nuestros sentimientos, de nuestras ideas sin límite. Entonces, escribir te ayuda a abrirte muchas puertas que antes no te imaginabas que se iban a abrir. Yo pasé mucho tiempo escribiendo poemas en una carpeta con hojas blancas, guardándolos por años hasta que las hojas se pusieron amarillas sin decidirme a publicar. Entonces llegó el momento en que dije, bueno, me gusta escribir y ¿por qué no los publico? ¿Por qué no dejo que alguien más me diga qué opina de lo que yo estoy escribiendo? Mientras ustedes no se animen a mostrar a los demás lo que les gusta crear, los demás no van a saber que ustedes poseen esa habilidad. Yo los invito a que den a conocer lo que ustedes escriben, lo que ustedes producen, porque escribir es algo bello y si lo compartimos con los demás es aún mejor, es aún más bello. Entonces, no dejemos estos escritos en un cajón, no dejemos estos escritos en una carpeta como en algún momento lo hice yo. Démoslos a conocer y estemos abiertos a todas aquellas observaciones que nos hagan, porque claro que nos van a hacer observaciones, porque todo texto necesita ser pulido. Cada escrito, por ejemplo, que yo hago una primera versión, después hago una segunda, después hago una tercera, a veces hago una cuarta, a veces hasta una quinta, porque creo que los escritos necesitan su tiempo de dejarlos un tiempo, un momento, y después lo retomas y te das cuenta, ya bajo otra perspectiva, te das cuenta que había que corregirle ciertas palabras, ciertas frases. Entonces, todo texto requiere un trabajo. Igual cuando damos a conocer nuestros escritos, siempre el ojo externo de otra persona nos va a decir, oye, quedaría mejor o sonaría mejor si tú le acomodaras esto o lo pones de esta manera o si cambiaras esta palabra por tal. Estemos abiertos a esas observaciones. Así que no guarden sus escritos en un cajón. Denlos a conocer y van a ver que el resultado va a ser maravilloso. Bueno, como les decía hace ratito, escribí varios cuentos y después me di cuenta que todos ellos tenían una temática muy interesante que a mí me gusta y que me fascina, que es principalmente el tema de la locura. A mí me gusta escribir textos que van relacionados a veces con estos problemas psicológicos que las personas muchas veces para nosotros es un tabú. Entonces a mí me gusta tomar esos temas y escribir precisamente sobre eso. Y es así como nace
mi libro El vaho tras mis orejas. Este libro realmente es mi primera obra, es el primero que yo realizo, y es un libro que me llena de orgullo porque este libro me hizo salir de esa cortina que yo tenía, de eso de escribir y estar oculta. Este libro me permite a mí darme a conocer. Miren, quiero que vean, la portada está bellísima. La portada la hizo una chica que se llama Sofía Romo, y a mí me encanta esta portada porque refleja todo lo que contiene este libro. En este libro he incorporado 14 cuentos, todos los cuentos y relatos. Y este libro me deja una satisfacción muy grande porque hablo de lo que yo quiero hablar sin limitarme. Expongo mis ideas como yo las quiero exponer sin ningún, ahora sí que sí, sin nada que me detenga, ¿verdad? Está el cuento El rebaño, y me encanta este cuento porque hablo de cómo el ser puede convertirse en alguien con maldad, y cómo las personas podemos resultar afectadas por esa maldad. También tengo otro cuento que se llama La pesca, y en este cuento yo hablo de los sonidos como algo que nos enloquece, que nos encierra, que nos agota, y cómo los sonidos pueden ser a veces tan desafortunados. Aunque hay sonidos agradables, hay otros que son sumamente desafortunados para nosotros. Tengo otro cuento que se llama Voces, que está basado en la esquizofrenia. Es el tema más importante de este cuento. Vagabundo es otro cuento que escribí, que principalmente habla de cómo a veces las personas vemos con malos ojos a alguna persona que está en una situación de calle, y cómo a veces somos insensibles ante esas situaciones. Y bueno, hay más escritos aquí. Y creo que escribir es no solo una manera de expresión, es una manera también de liberación, porque muchas veces tenemos tantas ideas, tantas, que las escribimos y sin darnos cuenta ya construimos un mundo. Muchas veces dicen, pero es que ese mundo es de fantasía. Bueno, sí, quizás sea de fantasía, pero ¿qué de malo hay en que a mí me dejen soñar? Entonces, bueno, yo con este libro soñé bastante, construí mis personajes y lo disfruté. Cada uno de los pasos que seguí para la construcción de este libro, lo disfruté. Este libro lo encuentran en Amazon, es una autopublicación, así que bueno, no está bajo el sello de ninguna casa editorial porque es autopublicación. Quiero compartirles algo de lo que está aquí escrito. Y bueno, les quiero leer un pequeño escrito que se llama La pesca. Y este cuento les va a hablar sobre los sonidos. Vamos a leerlo. Dice: La pesca. No recuerdo un día con mayor fatiga que ese. Pasamos la noche completa en nuestro barco, navegando en el fiordo de Oslo. Intentábamos pescar el mejor bacalao. Hay muy buena paga por él. Realmente resulta redituable. No hay restaurante en la ciudad que no lo cocine. En la noche oscura, la única luz que nos acompaña es la que irradia la luna. Las tenues luces del barco se ven opacadas por la oscuridad penetrante del inmenso mar. Nos guiamos por el oleaje y las vibraciones que se sienten. Estas nos avisan cuando algo está cerca o lejos. Y esa noche, nuestras redes se habían lanzado en espera de una buena pesca. Esperábamos pacientes a que el cardumen cayera adentro. La inclinación de la aguja nos avisaría cuando esto sucediera. Y así fue. La aguja se inclinó tanto que fue necesario soltar algunas redes para evitar la volcadura. Entonces observamos fijamente.
Los peces saltaban intentando escapar. Siempre era así, aunque esta vez la cosa cambió. Cuando al fin logramos subir la red, los peces cayeron esparcidos sobre la cubierta y, entre estos, un cuerpo. En un principio no se observaba bien lo que era, pero enfocando las lámparas pudimos ver que era una mujer. ¿Qué hacía una mujer ahí en el mar? De momento pensamos que estaba muerta, pero al acercarnos nos percatamos que aún tenía pulso. Ni siquiera nos pudimos alegrar por la buena pesca. Esta mujer había aparecido de la nada y ahora debíamos saber qué hacía ahí. La llevé al camarote, la ropé un poco. Mientras tanto, los demás comenzaron a empacar el pescado. Casi terminábamos cuando vimos que la mujer salió a cubierta. Con pasos presurosos se dirigía hacia el bordo del barco. Sus intenciones eran claras, se lanzaría a las aguas heladas. Como pudimos, corrimos hacia ella y logramos someterla. Gritaba y golpeaba, realmente estaba molesta. No entendíamos qué le sucedía, pero debíamos atarla para que no se dañara. Esta vez la encerraríamos dentro de un pequeño compartimento. Sus ojos embravecidos causaban temor, pero ¿qué podía hacernos una mujer a la que le habíamos salvado la vida? Seguramente en ese momento ni ella lo comprendía. Dejamos que las horas pasaran hasta que llegó el amanecer. Entre la fatiga de la tripulación resaltaba la molestia por los gritos que ella no dejaba de emitir. Cuando nunca escuché gritar tanto a alguien como a esa dama. Sus gritos se perdían entre el viento y el oleaje. Era preciso apurarse con la pesca. No había tiempo para detenerse en súplicas. Llegado el mediodía, me acerqué a darle un poco de alimento. Ella no era una prisionera. Por su seguridad era mejor que estuviera con amarras, o de lo contrario, se lanzaría al mar. Le pregunté el porqué de su actuar. Sus ojos penetrantes me miraron, acercó su cara a la mía y luego me susurró. Escucho voces, lamentos, a veces murmullos. No duermo, no como. En ocasiones siento que no respiro. Los sonidos se retuercen. No paran ni un segundo. Me atormentan. Tengo el infierno en mi cabeza. Es como un castigo, una tortura diaria. Un día conocí a alguien como yo. Él me susurró y ahora yo te susurro a ti. Déjame ir, suéltame. Me lanzaré al mar y todo acabará. Si no me dejas ir, también tú enloquecerás. Me retiré fastidiado. En verdad, la mujer estaba cayendo en la locura. Navegamos hacia tierra firme. Ya con el barco anclado, la liberamos. Antes de irse, me miró sonriente. Luego se bajó del barco y se perdió en el andador. Suspiré al saberme salvador de su vida. Finalmente, descargamos las cajas de bacalao. La jornada había terminado. Fatigados caminamos sobre el puente de madera. 2 de mis compañeros iban tras de mí. El cielo lucía un rojo brillante, el típico color del sol surcando las nubes en el ocaso. El soplar del viento se hacía fuerte y las olas del mar se embravecían, emitían rugidos que penetraban mi cuerpo. Fue en ese momento cuando escuché ese grito estremecedor que taladró mis oídos. En un acto involuntario llevé mis manos a la cabeza. Tras el grito llegaron los susurros. Los lamentos agonizantes se instalaban en mi mente. Ahora comprendo que ella no estaba tan desequilibrada. Esta mañana corté mi oreja derecha y aún así los susurros no paran. Y bueno, este fue el cuento de la pesca. No quiero irme sin antes despedirme de ustedes, pero primeramente quiero agradecer a Literatura en Voz de sus autores por la invitación. Este programa es producido por Anaquel Literario. Gracias, Anaquel Literario, por abrir estos espacios tan valiosos para nosotros, los que gozamos del arte de escribir.
Y bueno, también quiero extender mi agradecimiento a Aline Rodríguez por esta invitación. Los invito a seguir cada uno de los capítulos de Literatura en Voz de sus autores y también a seguir las publicaciones que realiza continuamente Anaquel Literario. Gracias, hasta luego y les envío un fuerte abrazo.